Antes de nada, agradecer a las hermanas dominicas el que nos permitan una vez más cantar en este maravilloso entorno que es el convento de Santa Cruz. Nuestro agradecimiento a Elisa Rueda y a todo el equipo que hace posible que año tras año se celebre este certamen de poesía en nuestra ciudad durante el mes de mayo. Agradecer también a todos los que os habéis acercado ya hasta aquí para disfrutar de este concierto que hoy ofrecemos dentro de esta nueva edición de Poetas en Mayo y que esperamos sea de vuestro agrado. El coro Canta inició su andadura ya por el año 2012, en el que un grupo de madres y padres del Colegio Urquide, las antiguas Ursulinas, pusieron en marcha este proyecto con objetivos muy sencillos: aprender, disfrutar y compartir mediante la música coral. 12 años han pasado y, como dice la canción, entre unos que vienen y otros que se van, el coro Canta se ha ido renovando continuamente, pues sus puertas siempre están abiertas a todas las personas a las que les guste la música coral. Este año 2024 está siendo para nosotros un año muy especial, ya que iniciamos en enero una nueva y ilusionante etapa de la mano de nuestra directora, la eslovena Tia Sasterbo, y de nuestro subdirector, Javi Distinto. Precisamente en el concierto de hoy, en el que fusionaremos la poesía con la música coral, leyendo poemas escritos por varios miembros del coro Canta, vamos a interpretar todas las obras con las que hemos trabajado este año con Tia Sainz. Comenzaremos el concierto con Duélalo, una canción pirata que en la Zanera se hizo muy popular durante la pandemia y en la que nos acompañará al acordeón nuestro compañero Fernando Rivas. Seguiremos, como no, con dos obras eslovenas: Jesucristo de Teise, ¿Dónde están esos caminos?, del compositor Hilary Claudels, y la canción Daite Daite del compositor Aldo Duval. Continuaremos con Der Wasserstein, poema del escritor William Wordsworth con arreglos de Lain Parra. Tula Baba, una nana tradicional africana en la que nos acompañará Elena, nuestra compañera con la flauta. Seguiremos con una obra que solemos cantar en todos nuestros conciertos, Segalaria, obra del guipuzcoano Josué Verde, y que trata sobre los campeonatos de SEO. Ubicánicas del compositor y pianista noruego Ola Gelo, y finalizaremos el concierto con la obra de Arroz del compositor Ola Gelo, también basada en un poema bellísimo de Cristina Rossetti. Acompañará al piano nuestra directora Tia Sasterbo, al acordeón nuestro compañero Fernando Rivas y a la flauta travesera nuestra compañera Elena Ballesteros. Alternando estas obras, Blanca Lidia Polaca, Mayalen Rivas y Kepa Ventura leerán sus poemas e Izaskun Bildarratz leerá un poema en euskera de Madi Recarga. Sin más, esperando que disfrutéis de este concierto, con todos ustedes, el coro Canta dirigido por Tia Sasterbo y Javi Distinto. Gracias.
horretako lokutorioak itxura dotorerik ez badaukaile, hortzadarra ematen du ordu batzuetan. Ara sartzen direnen larduak den koloren gatik. Ara doazen jantzien koloren gatik. Eta pentsatu du, are koloretxoak bat direla telefonoaren bestalde, dauden parajeak eta gorriagoak Espainan, eta urdinagoak zerua. Eta minutu batzuek behintzat, telefonoz bestaldeko ahotsak eperu egin jontz potzitua. Aurreko hirugarren isuko gizonak mespretsuz begiratzen dio leiotik kale zahar horretako lokutoriotik sartu eta irten oiden giza hortzadaran. Baina ez daki, edo ez du gogoraturan, bere aita antzeko beste lokutorio batera jotzen zuela hilean behin edo irritan, sorterriko garajen berri izateko, baina batez ere, giza hortzadaran egiten duen bezala, bihotz laztanduko zion ahots epelaren bila. Bueno, para los que os cuesta un poquito más quizás seguirme, simplemente dos letras o dos frases que dicen, bueno, hoy casi no existen los locutorios, es verdad, pero sí esos corazones necesitados de un poquito de calma. Al despertar esta historia que vais a escuchar,
violeta, sus ojazos grises, su larga melena, su pose tan fría, me hicieron dudar de si era buena idea acercarme a charlar. Muy dentro de mí busqué mi valor. El sol relucía, hacía calor, la sed apretaba y creí que a su lado tendría frescor. Pasito a pasito me pude acercar. Le dije: no temas, pequeña, deja de llorar. Y con una sonrisa la quise animar. Si sigues así nos vas a inundar. ¿Suspiros ligeros o el agua al manar? No oí sus palabras. Las sentí volar, llevando a mi alma cual brisa glacial. Mi padre me ha echado del fondo del mar y me ha colocado en este rincón. Mi culpa muy grande, pecado mortal, amar con locura a un bello Tritón. 1000 años de pena, castigo fatal, llorando a mi amado sin poder rehablar. Mi abrazos y besos fuera del hogar, viéndonos de lejos sin podernos acercar. Llevé mi mirada hasta su mirar y vi enfrente de ella algo singular. En otro jardín miraba hacia aquí un tritón de piedra sobre un pedestal. De piedra nos hizo, su voz se caló, y fuimos condenados a llorar por siempre la inmensa pena que este amor causó. Aquellas palabras me hicieron pesar, tocaron el fondo de mi corazón, de una manera que no sé explicar, fueron el germen de una decisión. Pensando en cómo ayudar, de pronto la mente se me iluminó y entendí muy claro que con esa acción podría redimir y otorgar perdón, cambiando el destino al que les condenó. Volví aquí aquella noche con pico y formol. ¿Acto de justicia o solo valor? Arranqué del sitio al bello Tritón, lo llevé en mis brazos con mucho dolor y lo puse al lado de su gran amor. La hermosa sirena de dulce candor me miró a los ojos, o eso creo yo. La noche era oscura, el silencio espeso, un rayo de luna la iluminó. Su rostro de piedra tuvo reacción y con una sonrisa me lo agradeció. Al día siguiente hubo conmoción en esos jardines y hasta en la nación. 2 fuentes sin agua, la prensa escribió. Vándalo, gamberro, la gente clamó. Loco enamorado, mi madre defendió. Culpable a la cárcel, el juez sentenció. Escuché rumores, a la gente hablar. Desde entonces dicen que la hermosa sirena dejó de llorar, teniendo a su amado junto a ella en el mismo lugar. De toda Segovia vienen a mirar a una ciudad y un bello Tritón que vive en su amor tan lejos del mar. Y escribo esta historia que nadie creyó desde una celda oscura donde llora ahora soy yo.
este concierto dentro del certamen de poetas en mayo. Decía la Celaya que la poesía es tan necesaria como el pan de cada día. Maldecía a los poetas que no tomaban partido sin mancharse y concebía la poesía como un arma cargada de futuro. Precisamente eso es lo que necesitamos, menos balas y más palabras. Esta poesía la escribí hace unos días, pretendiendo dar un poco más de volumen a estos gritos desesperados que nos llegan desde Palestina. A ver si nos escuchan otros países y ponen fin a la barbarie que está ocurriendo allí. Lo he titulado ¿Por qué? Y dice así: ¿por qué nos robaron el cielo humano y se llevaron todas las palomas? Porque la luna se convirtió en guadaña asignando nuestras cometas de colores. ¿Por qué las estrellas afilaron sus puntas y deslumbran sedientas de venganza? ¿Por qué las promesas de tierra se cumplen con hambre y miseria? Madre, ¿por qué no se abre el alma a nuestro pueblo y se esparce maná por nuestro suelo? ¿Por qué retumban cada noche las trompetas derribando los muros sin lamentos? ¿Por qué nadie escucha los gritos, madre, y obliga a poner fin a esta barbarie? ¿Acaso con los ojos cerrados se vive igual que se muere? Escarcha de cenizas la cebolla, despojos de bandera la sandía, la esperanza, alcanzar un nuevo día, aunque duela menos la muerte que la vida. Pero no venga usted a llorarme, madre, que ya no preciso consuelo. Calme la sed con su llanto, esconda el horror en su duelo. No venga usted a arroparme, madre, que ya no siento ni el frío. En esta montaja de escombros he de dormir por fin aquí.
Cuando emprende un camino, nunca da la vuelta. La única que no opina lo mismo es ella. Sabe que no hace más que bajar la cabeza. No quiere que la gente la vea cuando sus fantasmas andan cerca. Podrían percibir que no todo es como aparenta, y pensar en ello la desespera. Los miedos siempre la acechan y ruegan que se olviden de su existencia, pero nunca la dejan. Por eso, intenta que la valentía les lleve la delantera. Desde entonces, regala sonrisas por fuera y esconde sus lágrimas en las venas. Solo se permite descargar la tristeza al cerrar con llave la puerta. En su casa llora, grita y patalea. Pero cuando sale a la calle, se pone la careta. Se convierte en actriz y hace otra juega. Lleva ya mucho tiempo con el papel de contenta. Dos mujeres que en un mismo cuerpo conectan, la externa y la interna. La que es conocida por su entereza y la que nadie conoce porque solo aparece si la sala está desierta. Disimula muy bien sus problemas. Nadie sospecha de que en verdad es la primera. ¿Cómo iban a imaginar que es una gran pena si siempre tiene una sonrisa perfecta?
San José, de Javier Busto.